Cumplir con este sueño no hubiera sido posible sin la ayuda y la visión, la gran visión de la doctora Carla Mares, directora de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima, sin mi colega y colaboradora Yuli Urrutia, y sin el fantástico equipo que ellas tienen, que ha hecho posible que nos sintamos en casa, que tengamos personas viniendo desde Brasil, desde Chile, desde Argentina, desde México, todos a crear conexión, intención y propósito. La visión de 6 Seconds es la de conseguir 1 billón de personas practicando inteligencia emocional. Y acerca de eso, una persona muy especial a quien tengo el placer de presentar les va a hablar de eso. Es un placer para mí presentarles a un líder, a un colega y a un amigo, a un ser humano de una calidad humana increíble, que no solamente ha creado un impacto en mi vida, sino que además hace 25 años se dedica a inspirar a agentes de cambio positivo en todo el mundo. Con sumo placer, alegría y agradecimiento, esta noche les presento al señor Joshua Freedman. It's a great pleasure to be with you this evening. Es un gran placer estar aquí esta noche con todos ustedes And to talk about one of my favorite topics about leadership. para hablar acerca de uno de mis temas favoritos, que es el liderazgo, And to invite you to think about what it means to you to be a leader or to show leadership. y para invitarlos a pensar qué significa para cada uno de ustedes el liderazgo o ser un líder. So maybe before we start, you could answer a question for me. Entonces, quizás antes de empezar, ustedes pudieran contestar una pregunta para mí. How many of you see yourselves as leaders? ¿Cuántos de ustedes se ven a sí mismos como líderes? Okay. Bueno, And for those who didn't raise your hand, para quienes no levantaron su mano, maybe by the end of tonight you will raise your hand. quizás hacia el final de esta conferencia ustedes levantarán su mano. Because what I want to explore with you tonight is the idea that leadership is actually something for everyone. Porque lo que quiero explorar con ustedes esta noche es esa idea de que el liderazgo en realidad es algo para todos. It's not about a job title, No se trata de un título, because we've all met people who have a big job title, but they're not really leaders. porque todos alguna vez hemos conocido a alguien con un gran título, pero que no son realmente líderes. So what makes somebody a leader? Entonces, ¿qué hace a una persona ser líder? And what does it mean to develop the capabilities inside ourselves to step forward in the world in that way? ¿Y qué significa desarrollar aquellas capacidades internas para salir adelante en el mundo? So that's our theme for tonight. Entonces, ese es el tema de esta noche. And to make it a little more challenging, this notion of being a leader who's worth following. Y para hacerlo más desafiante aún, esta noción del ser el líder que vale la pena seguir. If you're going to step forward and say, okay, let's move, let's go somewhere, Si van a salir adelante y van a decir, este es el líder que vale la pena seguir, are you bringing people with you and are you going someplace worth going to? están inspirando a la gente, van a traer a la gente con ustedes y están yendo a un lugar al que vale la pena ir. And how do you know? ¿Y cómo saberlo? So, we're going to start by sharing a little bit about 6 seconds. Vamos a empezar compartiendo un poco más acerca de 6 Seconds. But before we do that, I'd like you to take a moment and say hello to the person sitting next to you. Pero antes de eso me gustaría que tomen un momento y le digan hola a la persona que está sentada al lado de ustedes. And tell them one reason that you are here.
y díganle una razón por la cual están aquí. So all of the dots on this map represent leaders. Entonces, todos los puntos en este mapa representan líderes. When we started 6 Seconds 22 years ago, I had no idea that we would be working in 175 countries. Cuando empecé 6 Seconds hace 25 años, no tenía idea que íbamos a estar trabajando luego en 174 países. And that people all over the world would be saying, I am willing to do this work of developing my own emotional intelligence and practicing these skills myself so that I can create more emotional intelligence in the community where I live. Y no tenía idea de que tanta gente iba a querer trabajar la inteligencia en ellos mismos para poder ayudar a otros a desarrollar su inteligencia emocional en el mundo. And one of the things that's been wonderful and surprising and scary for me has been the opportunity to travel in many of these places and meet many people like you. Y una de las cosas que ha sido desafiante, asombrosa y en la que me ha asustado es el viajar por todos lados y conocer a tantas personas como ustedes. And at the beginning, I would be going to a new place, and I would be thinking, is it going to work? Al comienzo, empezaba a ir a los sitios que eran nuevos y me preguntaba, ¿va a funcionar esto? Are we going to be able to talk about emotions and purpose and growing as people and actually talk to each other? Vamos a ser capaces de ir a un lugar, hablar de emociones, de crecer como personas y realmente que funcione. And what I learned, maybe the most important thing that I've learned in these 22 years, Y lo que aprendí, quizás la cosa más importante que he aprendido en estos 22 años, and these are people from the 6 Seconds community all over the world. estas son algunas personas de la comunidad global de 6 Seconds alrededor del mundo. And you can see some of them are this many years old, and some of them are this many years old. Como pueden ver, algunos son muy jóvenes y otros son muy adultos. Muy adultos. Muy adultos. And what I've learned is that we're all people, Lo que he aprendido es que todos somos personas and that what fundamentally we need is the same everywhere. y lo que necesitamos fundamentalmente en el centro es lo mismo en todos lados. And actually, I've come to see emotions as the universal human language. Entonces, al final he entendido a las emociones como un lenguaje universal. And when we can tap into emotions and let ourselves, give ourselves the courage and space to feel what we're feeling, we connect with each other. Y cuando nos encontramos con las emociones y podemos darnos el espacio de sentir lo que estamos sintiendo, And maybe even more challenging, we connect with ourselves. puede ser realmente desafiante y conectamos con nosotros. I've had a lot of interesting conversations in these years. One was with somebody who teaches leadership for the U.S. Army. He tenido muchas conversaciones interesantes durante estos años y una de ellas fue con una persona militar de los Estados Unidos. And he says leadership is an 18-inch journey. Y él me dijo que el liderazgo es un viaje de 18 pulgadas, From here to here. de aquí a aquí, And it takes a lifetime. y toma la vida entera. So I can relate to that because for me, emotions were not something that I was comfortable with before I started doing this work.
Entonces me puedo identificar con eso porque para mí las emociones son algo con lo que no me he identificado, con lo que no me he sentido cómodo antes. And I've started to learn about emotions because I needed it. Y entonces empecé a aprender acerca de las emociones porque tenía que. And it turns out there's a business case for this. Y resultó que hay un estudio de caso de negocios acerca de todo esto. So this is the world's largest study on emotional intelligence, and this represents a random sampling from over 250,000 people in 124 countries. Esto que ven aquí en la pantalla es el estudio más grande acerca de inteligencia emocional y representa a 250,000 personas en una muestra al azar en todo el mundo. On the vertical axis are these things. En el axis vertical se encuentran estas cosas, estas categorías. And we say that's success when you have those four things. Y nosotros decimos, bueno, esto es el éxito cuando tenemos estas 4 cosas. And by the way, you need all four. Por si acaso, necesitan las 4. Some of us are really focusing on one or two and sacrificing other ones. Real success takes all four. Alguno de nosotros toma una o dos, una a costa de la otra, pero realmente el éxito toma las 4. And on the horizontal axis are scores in emotional intelligence. En el eje horizontal son los puntajes de inteligencia emocional. And what you can see in this graph is that these things in general move together. Y lo que pueden ver en el gráfico es que todas estas cosas en general se mueven hacia arriba juntas. There are few people with very high emotional intelligence who have low success scores. Hay muy poca gente con altos puntajes de inteligencia emocional que tengan resultados bajos en estas 4 áreas. And there are relatively few people who have high success scores and low emotional intelligence scores. Y hay relativamente poca gente que tenga poca inteligencia emocional y altos resultados. So, if we want these things on the left, could we develop emotional intelligence? Entonces, si necesitamos estas cosas a la izquierda, ¿podríamos desarrollar la inteligencia emocional? By the way, in Latin America, Déjenme decirles que en Latinoamérica you can see in this graph, in the bluish color, is the 25% of people in our database with the lowest emotional intelligence, and you can see their score on these 4 things. en nuestra database, en el gráfico de color azul, se representa el inferior 25% de personas dentro de América Latina con los puntajes más bajos en estas 4 categorías. So this is the lowest in emotional intelligence, Entonces son los más bajos en inteligencia emocional and their scores on these 4 things is also much lower. y su puntaje en esas 4 categorías es además el más bajo. So what we can see here is the same thing we saw here, which is that these 2 things go together. Lo que podemos ver aquí en ambos gráficos es que realmente ambas cosas van juntas. And that might give us an idea that these are skills that would be worth learning. Y eso nos da una idea de que estas son habilidades que realmente vale la pena aprender. So I'd like to ask you to think for a moment about the people you work with, you go to school with, you talk to every day. Entonces me gustaría que tomen un momento para pensar acerca de sus colegas, de las personas con las que trabajan, las personas con las que estudian. And I would like you to think about what feelings are they talking about? What feelings are you seeing in them? Y me gustaría que piensen de qué emociones están hablando, de qué sentimientos pudieran estar sintiendo. 2 minutes, talk to the person sitting next to you, go. 2 minutos, por favor, hablen con la persona que está al lado de ustedes. Ya.
Gradually coming in. Why didn't you come with me for this part? So you can tell me what they're saying. I'll protect you. Okay. Well, I don't mind. So I like low key. Low key? Yeah, it's a power trap. Yeah, it is. No I shit. keep myself. Yeah. Okay, I'm going to ask you to stop there. Revise, por favor. Por favor, les voy a pedir que terminen el ejercicio. And I'd like you just to call out some words in Spanish or English, whatever you like. Y me gustaría que digan algunas palabras en inglés o en español, Or en portugués, Portuguese, or French, whatever. en francés, en lo que quieran. Just shout them out. Go. Empiecen. ¿Sí? In English or in Spanish, I don't know. Cualquier. For you, here in my group, some people are not sure about choosing something, right? To buy something, so this is a problem here. And in my school, for example, they are afraid of changing. So Okay, so afraid? yeah, they are afraid of changing. They don't want to move or anything. Don't want to Other move. ones they like it, but they. How about you? Okay, Miedo. so afraid, Miedo. don't want to change, No stuck. quieren cambiar, Just shout estancados, some words out. incertidumbre, Inseguridad, inseguridad, poca tolerancia, low tolerance, agobio, overwhelm, confusion, individualism, depression, depression, felicidad. There's one. Frustration, inseguridad, frustración, inseguridad, anger, rabia. rabia. Okay, thank you. So we, every 2 years, we publish a study on vitality in the workplace. And vitality, that life force in the workforce. And I want to share with you some data about feelings in the world today. Entonces, cada 2 años publicamos un estudio acerca de la vitalidad organizacional. La vitalidad siendo entendida como esa fuerza de vida al interior de las organizaciones. Y quiero compartir con ustedes algunos hallazgos. We asked about how people feel, just like you answered, and we asked if they have a priority on emotional intelligence. Entonces preguntamos a las personas cómo es que se sienten y si tienen algún tipo de prioridad con relación a la inteligencia emocional In their organization. en sus organizaciones. And for people who said no, emotional intelligence is not a priority, these are the most frequent feelings. Entonces, para la gente que dice, no, la inteligencia emocional no es una prioridad, esos son los sentimientos más frecuentes que hemos encontrado. And I mean, for example, we can see happy is here, Podemos ver que feliz está por ahí, and joy is here, sí, alegría está ahí, and hope is here, hope, esperanza está bien chiquitita, and trust is here, confianza está aquí, but mostly pero la mayoría is frustrated and anxious es frustración y ansiedad and stressed, y estrés, just like you said. tal como ustedes dijeron. And what is the effect of this? ¿Y cuál es el efecto de todo esto? So, there were some people who said, yes, emotional intelligence is a priority in our organization. Entonces también hubo gente que dijo, sí, la inteligencia emocional es una prioridad en nuestro centro de trabajo. And I have some good news and some bad news. Y tengo buenas noticias y algunas malas noticias. The bad news is it's still frustrating. ¿Esas son las buenas o las malas? That's the bad news. Oh, las malas noticias es que todavía es frustración. Frustration is still there. But if we take exciting and excited and excitement
and we put them together, it's actually the most frequent word. Pero si ponemos el entusiasmo, la alegría y las ponemos juntas, es la palabra más grande. And you can see that in this case, we have happiness, 83, but look at the difference. En este caso podemos ver que tenemos feliz, pero tiene solamente 83. Miren la diferencia con frustrado. And here we have frustration, Y and aquí, we have happiness. y aquí tenemos frustración en 124 y feliz en 117, muy parecidas. So the point is, when emotional intelligence is a priority in organizations, something is changing in the way people feel at work. Entonces el punto es que cuando la inteligencia emocional se convierte en una prioridad en una organización, las personas se sienten mejor. By the way, I don't think there's anything bad about frustration or anxiety. Quiero decirles que no creo que haya nada malo con la ansiedad o la frustración. And I don't think there's anything inherently good about happiness. Y no creo que haya nada inherentemente bueno en la felicidad. I think all feelings have value. Creo que todos los sentimientos tienen valor And they give us information and they give us energy. y nos dan información y nos dan energía. They tell us something, and they tell us something important. Nos dicen algo y nos dicen algo importante. And if you're running an organization and the message of people's feelings is, we need to change things, it's not working, I don't feel safe here, maybe it's a message that you need to change. Y si ustedes están liderando una organización y el mensaje es, necesitamos cambiar, no me siento seguro aquí, quizás es un mensaje que quieran escuchar. So, organizations where emotional intelligence is a priority are 22 times as likely to have high performance scores in this study. Entonces, en este estudio hemos encontrado de que cuando las organizaciones tienen como a la inteligencia emocional como una prioridad, pueden llegar a ser 22%, llegar a tener un 22% más alto desempeño. 22 times is a huge factor. 22 veces más es un factor enorme. In statistics, we don't try to say this causes this. En estadística no tratamos de decir esto causa esto. We say this is related to this. Decimos esto se relaciona con esto. And how strongly are they related? Y qué tan fuertemente están relacionados ambos factores. So just to put this in context for you, people who smoke are 8 times as likely to get cancer. Entonces, solamente para darles un contexto, las personas que fuman tienen 8 veces más posibilidades de contraer cáncer. So 22 times basically says we need emotional intelligence. Entonces, 22 veces más, básicamente lo que dice es necesitamos inteligencia emocional. So, one of the things that we get from emotional intelligence in an organization is engagement. Entonces, una de las cosas que obtenemos de la inteligencia emocional en los lugares de trabajo es compromiso. So, what does it mean to you as you think about what would it mean for somebody to be engaged at work? Entonces pensemos qué significa para ustedes, qué significa para alguien estar comprometido en el trabajo Or engaged in their school? o comprometido en su centro de enseñanza Or engaged in their life? o comprometido con su vida. What would it mean? ¿Qué significaría? What's the difference between somebody who's engaged and somebody who's disengaged? ¿Cuál es la diferencia entre alguien que está comprometido y alguien que no está comprometido? So, engaged means Compromiso significa passion, pasión, loyalty, lealtad, responsabilidad, creativity, creatividad, dar lo mejor de sí mismo, give the best of themselves. give the best from themselves. Someone over here? Attitude. Attitude, Okay.
aspiration, effort. esfuerzo. Okay, so does that sound useful to you? ¿Esos les suenan útiles? You're leaders and you're leading people. Does that sound like it'd be helpful to you to have that engagement? Entonces ustedes son líderes y están liderando personas. ¿Esto les suena como algo útil que ustedes podrían tener? I mean, well, maybe. Quizás. Yes! That would be useful. Claro que sí, sería útil. If people have effort and creativity and spark and power and energy and they love coming to wherever it is they are and they're awake, yes! That's what we need. Yes? Si las personas tuvieran pasión, esfuerzo, amor, creatividad, sería yes. The answer is yes. Whatever he said. So the more bad news. Gallup, which studies engagement around the world, in 2017, only 22% of Peruvians in the workplace are engaged. Malas noticias. Gallup, que estudia el compromiso alrededor del mundo, dice que en el 2017 Perú arroja un 22% de fuerza laboral comprometida. I don't know if it's true. It's not, we didn't do this research. But you tell me. No sé si es verdad, nosotros no hicimos esta investigación, pero díganme ustedes. Do you believe it? Okay. How do you feel about it? ¿Cómo se sienten al respecto? Okay. We're leaders. Somos líderes. So what does it mean for us? ¿Qué significa para nosotros esto? Opportunity. Change. If we're going to see ourselves as leaders, we're going to need to step in. So what percentage of us are going to be engaged as leaders? Entonces, si vamos a ser líderes, vamos a tener que dar el paso adelante. Entonces, ¿qué porcentaje de ustedes quiere ser líderes? ¿Qué porcentaje de nosotros? Raise your hand. Okay. So, if we're going to increase this number, what will be needed? Entonces, si vamos a aumentar este número, ¿qué necesitamos? Talk to the people sitting near you, 2 minutes. What will be needed to increase this number? Convérsenlo con las personas que tienen a su alrededor. ¿Qué se necesita para llegar a ese número? 2 minutos. Go. And hardly any are leaving. More are coming than leaving. Assign it. You want me to? Yes, you want. Let me feel this fantasy with you. My wife is here. Treinta segundos. 30 segundos. I said that. Just in case. Just in case.
5, 4, 3, 2, 1, stop. So I want you to remember your answer because we're going to come back to this later. Entonces quiero que por favor recuerden su respuesta porque vamos a regresar a esto luego. So I would like to suggest, if you didn't already talk about this, I would like to suggest one critical ingredient is emotional intelligence. Si ustedes no han discutido esto todavía, me gustaría sugerir que uno de los ingredientes críticos es la inteligencia emocional. But let's just check how many of you said, oh, emotional intelligence would be one of the requirements. Vamos a chequear cuántos de ustedes dijeron, la inteligencia emocional es uno de los requisitos. Close, yeah. Okay, so by the end, I want to see if everybody raises their hand. Bueno, al final de esta noche, entonces quiero ver que todos levanten su mano. So emotional intelligence is actually a very simple idea. La inteligencia emocional es en realidad una idea muy simple. I mean, I know we're at a university and I'm supposed to tell you a big, complicated theory, but I'm sorry, this is the theory. Sé que estamos en una universidad y que debería decirles algo muy complicado y muy elaborado, pero la realidad es que es una idea muy simple. Now, doing it is not so simple. Ahora, hacerlo no es tan sencillo. And doing it every day is really not simple. Y hacerlo todos los días no es tan simple. But the concept is so easy to understand. Pero el concepto es muy sencillo de entender. We all have feelings, Todos tenemos sentimientos and they're affecting us. y nos afectan. And we can be stupid with those feelings, or we can be smarter with those feelings. Y podemos ser estúpidos con esos sentimientos o podemos ser más inteligentes. And I mean, many times I am being stupider with my feelings. Y muchas veces yo también estoy siendo estúpido con mis sentimientos. And I'm trying to be smarter. Y estoy tratando de ser más inteligente. I'm trying to use my feelings to help me figure out what's important and actually communicate with other people. Estoy tratando de usar mis sentimientos para decidir qué es importante y comunicarme con otras personas. And to find the energy inside me and inside them to step forward and make things better. Y encontrar la energía dentro de mí y dentro de las personas para hacer las cosas mejor. Muy fácil. So I want to share a little case study with you about one of the large projects we've done with FedEx. Entonces me gustaría compartir con ustedes un estudio de caso con una de las empresas más grandes con las que hemos trabajado, FedEx. So Fred Smith is the person who started FedEx, and when he started, he had a very interesting idea. Fred Smith es la persona que empezó FedEx y cuando él empezó tenía una idea muy interesante. I mean, first of all, what a crazy thing for somebody to say, oh, we could deliver packages better than the government. Para empezar, qué idea tan loca de alguien de decir para alguien, nosotros podemos entregar paquetes de forma más rápida que el propio gobierno. And everyone said, Fred, you're crazy. Y todo el mundo le dijo, Fred, estás loco. And he said, yeah, okay, I'm crazy, but I'm going to tell you something even more crazy. The way we're going to make money is by not focusing on making money. Ok, él dijo, bueno, puedo estar loco, pero les voy a decir algo todavía más loco. La manera en la que vamos a hacer dinero es no enfocándonos en hacer dinero. And actually what we're going to really focus on, it's not even customers. Entonces, en lo que nos vamos a enfocar realmente no son ni siquiera los clientes. We're going to focus on our own people. Vamos a enfocarnos en nuestra propia gente. And when we focus on our people, they will deliver great service. Entonces, cuando nosotros nos enfoquemos en nuestra gente, ellos son los que van a llevar un excelente servicio. And when they deliver great service, we will make money. Y cuando ellos entreguen un excelente servicio, vamos a ganar dinero. And he was right. Y tenía razón. So this model, in English it's PSP, but the P is the same, starting with people, led him to say, we're going to have people first leadership. Entonces, esto lo lleva a decir, vamos a tener a las personas primero,
dentro del liderazgo. So we're going to develop a culture of leadership, and we're going to equip leaders with the skills that allow them to really focus on people first, their own people first, our own people first. Entonces él decide integrar el liderazgo, la cultura dentro del liderazgo y decide enfocarse en desarrollar las habilidades de su gente primero. A few years ago, the chief people officer at FedEx said, we're not doing enough of this. Hace unos años, uno de los gerentes principales de FedEx dijo, no estamos haciendo suficiente de todo esto. We need to give our people more skills for dealing with people. Necesitamos darle a nuestra gente más habilidades para lidiar con otras personas. And so we worked with them to design a process for integrating emotional intelligence into their core leadership program. Entonces trabajamos con ellos para diseñar un proceso que pueda integrar la inteligencia emocional dentro de sus programas principales. And by the way, we have a process framework, a methodology of how you implement emotional intelligence effectively. Y quiero que sepan que SIGSECONS tiene un proceso, un marco de proceso para implementar la inteligencia emocional. And we use this structure in programs for individuals, for small companies, for huge companies, for governments, for schools. It's the same structure, a blueprint of how you actually implement emotional intelligence. Y entonces es un blueprint, una huella que nosotros usamos tanto en organizaciones multinacionales como escuelas, equipos, para poder implementar la inteligencia emocional. And this is the blueprint. Y esta es la huella, este es el mapa. And I could stand here and I could show you 20 case studies, and all the case studies are going to have this blueprint. Y puedo enseñarles 20 estudios de caso diferentes y todos van a tener esta misma huella de diseño. It's a structure of how change works in 3 phases. Es la estructura de cómo funciona el cambio en 3 fases. And this is a different presentation, but we have this model and this book about how change really works, and this is how it really works. Y esta viene a ser una presentación diferente, pero tenemos el modelo en un libro de cómo se presenta esto y cómo se integra dentro de una implementación. But the point I want you to see here is that in this framework, we just have 3 simple stages of implementation. And the first is to get people involved. En el marco de proceso tenemos 3 pasos y el primero de ellos es simplemente comprometer a las personas a participar. And one of our team members here said, people are resisting change. This is the answer. Cuando uno de nuestros miembros dice, las personas se resisten al cambio, esa es la respuesta. We need to engage people, and if we don't engage people, we are not going to move forward. Necesitamos comprometer a las personas, porque si no comprometemos a las personas, no vamos a caminar hacia adelante. And we need to engage people mentally and emotionally. Y necesitamos comprometer a las personas no solo mentalmente, sino también emocionalmente. So in this case, the way we did that is by having them take the 6 seconds emotional intelligence assessment, which is our normed, validated tool for measuring the skills of emotional intelligence, and we have it in 25 languages. Entonces empezamos este paso con nuestra evaluación, el SEI, que es una evaluación normada, probada en 174 países, con la que empezamos el proceso. And then having a one-to-one conversation to look at themselves through the lens of this data. Y luego tener un proceso de una conversación uno a uno para hacer sentido de todos estos datos. And when people have this kind of conversation, they see something. They see where they are, but even more importantly, they see a possibility of growing. Entonces, cuando las personas empiezan a tener esta conversación, no solamente ven dónde están, sino el proceso hacia dónde van y las posibilidades. And then they become engaged. Y entonces se comprometen. And they say, not all of them, but most of them say, I actually want to learn this. Y la mayoría de ellos dice, bueno, entonces sí me gustaría aprender esto. So then in the activate phase, we need to bring this to life. Entonces, en la fase de activar, necesitamos traer esto a la vida. And in this case, what we did is we
brought the emotional intelligence as a golden thread throughout their leadership program. Entonces, en esta fase lo que hicimos fue integrar la inteligencia emocional como una especie de hilo dorado en lo que estábamos realizando. Sometimes universities will say to us, okay, we want to bring emotional intelligence to our students, so let's have a 2-day program for the students. A veces las universidades nos dicen, queremos traer la inteligencia emocional a nuestro lugar de enseñanza y quieren hacer un programa de 2 días. And I say, wonderful. Y yo digo, maravilloso. No, truly, wonderful. So you're going to dedicate 16 hours Entonces, of learning. realmente maravilloso. Ustedes quieren dedicar 16 horas a la enseñanza. So let's just do the same thing. Let's do 16 hours, but let's do it over the entire year. Ok, hagamos eso, hagamos las 16 horas, pero hagámoslo durante todo el año. Let's make this golden thread Hagamos este hilo dorado, where we can bring these skills into what we do every day. donde podemos integrar las habilidades en todo lo que hacemos día a día. Okay, so in this case, following their 5-day program, they had 6 months of coaching on demand. Entonces, siguiendo esta intervención de 5 días, los participantes obtuvieron 6 meses de soporte de coaching dependiendo de la necesidad. And then in the last stage, we need to look at what we've learned and we need to build upon it. En la última fase tenemos que mirar lo que aprendimos y tenemos que elaborar en aquello que aprendimos. And in this case, that consisted of repeating the assessment and having a final coaching session. Y en este caso, esta fase consistió en repetir la evaluación 6 y realizar una sesión de coaching final. So, it's actually a very simple intervention. Entonces, es una intervención bastante simple. And it focused on the model of 6 seconds, our process framework of how you use emotional intelligence. Y está enfocada en el marco de proceso de 6 Seconds, en la manera como se implementa la inteligencia emocional. And I'm going to come back to that. Y ya voy a regresar a eso. And there are these 8 learnable, measurable, scientifically grounded competencies that make the difference of how we engage. Y estas son competencias científicas que se pueden aprender y creadas en base a estudios que forman el modelo. And what you can see here is that on all 8 of the competencies, before and after the program, people are increasing significantly in their emotional intelligence scores. Y lo que pueden ver en este gráfico es una comparación pre y post el programa y pueden ver el incremento luego de la intervención. Remember at the beginning, the yellow graph ¿Se acuerdan? and the 4 things? ¿Se acuerdan al comienzo ese gráfico amarillo con esos 4 ítems? So we also looked at that and said, are people improving in their success? Entonces miramos a ese gráfico y dijimos, ¿están las personas incrementando su éxito? This is a slightly different organization of those concepts, but it's the same idea. Esta es una organización ligeramente diferente, que organiza los conceptos de una manera diferente, pero es la misma idea detrás de eso. For example, effectiveness, relationships, quality of life. Por ejemplo, efectividad, relaciones, calidad de vida. And you can see very large increases over the course of this process. Y pueden ver grandes aumentos durante el transcurso de esta intervención. And just like we did at the beginning, we can make a graph of each person and see where they are in their emotional intelligence and where they are in these outcomes. Y tal como hicimos al principio, tenemos la capacidad de hacer un gráfico y mostrar el crecimiento de cada persona, desde dónde empezaron hasta dónde terminaron al final de la intervención. And what we can see in this graph is that 59% of the variation in those outcomes is predicted just by their emotional intelligence scores. Y lo que podemos ver en este gráfico además es que el 59% de la variación de los resultados se puede predecir con inteligencia emocional. And these are learnable skills. Y estas son competencias que se pueden aprender. This was not a massive training program. This was not an MBA.
Este no fue un programa de entrenamiento intensivo, no fue un MBA. This is a few hours of really effective training and coaching. Estas son unas cuantas horas de entrenamiento, capacitación realmente efectiva y coaching efectivos. And this is an average of a 12% increase. Y este es un promedio de un crecimiento del 12%. But about half the people had a really big increase. Pero casi la mitad de la gente tuvo realmente un gran aumento. Now, what was very interesting in this case study, and we have this in Spanish, right? Sí. Yeah. So this case study is on our website in Spanish. If you haven't visited the Spanish website, it's Ok. Este estudio de caso está disponible en español y si no conocen nuestra web es www.esp.6segundos.org o también en español 6segundos.org. 6segundos.org? That was a commercial. 6segundos.org. Okay. So when we were writing up the case study, we wanted to bring some evidence to the senior leaders that it was effective. Entonces, cuando estábamos escribiendo este estudio de caso, queríamos proveer con evidencia a los gerentes. And so we asked people to give us some explanation of what changed for them in this process. Entonces, le pedimos a las personas que nos dieran alguna explicación basado en lo que cambió para ellos durante todo este proceso. And the comments that we got were things like, "This program saved my marriage." Y los comentarios que obtuvimos de ese proceso fueron comentarios como, este programa salvó mi matrimonio. We had a pilot tell us, "I have been depressed and I didn't think I could ever get better. And now I feel like I have tools to get better." Tuvimos un piloto que una vez nos dijo, me sentía muy deprimido y no pensaba tener las herramientas para sentirme mejor. Y hoy me siento mejor. I was really overwhelmed by this job and I didn't know how to talk to people. And now I feel like I can actually talk to people. Me sentía realmente abrumado con este trabajo y no sentía que podía compartirlo con las personas. Y ahora siento que puedo hablar con la gente. So I was a little worried Estaba un poco preocupado. because I thought, okay, I was thinking they were going to say, oh, I'm much more effective at leading people. Porque pensé que ellos iban realmente a enfocarse en decir, soy mucho más efectivo como líder. We're able to ship more packages. Podemos enviar más paquetes. And that's not what they said. Y no fue lo que dijeron. So, well, we gave the results to the senior leaders. Entonces les entregamos los resultados a los líderes senior. And they said, great, Y ellos nos dijeron, grandioso, fantastic. fantástico. Why? ¿Por qué? We actually care about our people. A nosotros realmente nos interesa nuestra gente. And if they're developing skills for their lives, Y si están desarrollando habilidades para su vida, they're going to feel better. se van a sentir mejor, They're going to be more alive. se van a sentir más vivos, They're going to deliver much better service. van a entregar mucho mejor servicio. And that's how we're going to make more money. Y así vamos a hacer más dinero. So, it was a very interesting case. But what's interesting to me is that a small change in emotional intelligence had such a huge impact. Este es un caso muy interesante, pero lo que es realmente interesante para mí es que un pequeño cambio en inteligencia emocional creó un tremendo impacto. Really what this boils down to is a simple principle. Realmente el resumen de todo esto tiene que ver con un principio muy sencillo. One of the leaders in the education program at FedEx told me he now has this in a big sign in his classroom.
Uno de los líderes de entrenamiento en FedEx me dijo de que tiene esta cita atrás mío en un gran póster. And every day when he's talking to people about leadership and they're saying, well, how do I engage people? Y cada día cuando él le habla a la gente acerca del liderazgo y le preguntan, ¿cómo comprometo a las personas? And he says, Y él dice, and people say to him, okay, but how do I get people to solve problems and cooperate with each other? y entonces él me dice, ¿cómo consigo que la gente resuelva problemas y que cooperen unos con otros? And he says, Y él dice, and on and on and on. If we really take seriously the idea that fundamentally our job as leaders is to create a context where we enroll people in a better future. y así pasa si nosotros tomamos seriamente nuestra labor de que como líderes nuestro trabajo es comprometer gente For a better future. para un futuro mejor. If that's what we're doing as leaders, Si es lo que estamos haciendo como líderes, and if this is true, y si esto es verdad, then our jobs are very straightforward. entonces nuestros trabajos son muy claros. The answer is, La respuesta es, we need to get the emotions right. necesitamos tener esto de las emociones correctamente. No, it's not easy to do, No es fácil de hacer, but it's easy to understand. pero es fácil de entender. Okay. So, I want to come back to this question about engagement. Quiero volver a esta pregunta acerca del compromiso And what gives us the energy to do this? y lo que nos da la energía para hacer todo esto. In the model that I showed you, there were 8 competencies, and the 8th competency is something we call pursue noble goals. En el modelo que les he mostrado hay 8 competencias y una de esas competencias es una competencia llamada perseguir metas nobles. And this is about finding purpose, investing in purpose. Y se trata de encontrar propósito e invertir en propósito. A lot of times people think, okay, I'm going to look for purpose. Is it over here? Is it over here? Should I buy this book? Should I buy this yoga mat? I'll find purpose somewhere. Muchas veces las personas piensan, voy a buscar el propósito. ¿Dónde está? ¿Está en este libro? ¿Está en este yoga mat? Y empiezan a buscar. Do you have it? Can you give it to me? ¿Lo tienes? ¿Puedes dármelo? Guess what? Adivinen qué. You have it. Ustedes lo tienen. It's already inside you. Está dentro de ustedes. Your purpose is not something you find. Su propósito no es algo que encuentran, It's something you make. es algo que ustedes hacen. And there's a lot of very interesting research about this that says what we emotionally commit to becomes stronger for us. Y hay una investigación muy interesante que de alguna manera afirma que con lo que nos comprometemos se vuelve significativo para nosotros. When we invest our energy and we put emotional energy into something, it's like putting money into an investment. Cuando ponemos energía emocional en algo, es como poner dinero en un fondo de inversión. We start to build this sense that this matters. Empezamos a crecer en este sentimiento de que esto realmente es lo que importa. And I think a lot of times people think, well, someday I'll get to fulfill purpose. Y yo sé que a veces mucha gente dice, bueno, algún día llegaré a cumplir mi propósito. And some of you here are students, and maybe you're thinking, yeah, well, eventually I'll get to focus on purpose. And I'm suggesting to you that you can do it today. Y yo sé que algunos de ustedes aquí son estudiantes y se dicen a sí mismos, bueno, algún día cumpliré mi propósito, pero yo les estoy sugiriendo que pueden empezar desde hoy. And I wasn't sure about this. And then we had kids, and when our kids were like 4 years old, I was seeing how they were so alive with purpose. Entonces, luego sucedió que tuve hijos y cuando mis hijos tenían 4 años,
me di cuenta que ellos estaban tan vivos y tan llenos de propósito. I remember going for a walk with my son when he was this big, and he's running around, and he comes back to me with his friend. Recuerdo estar con mi hijo y él estaba corriendo y era muy chiquito y regresa hacia mí con su amigo And he gives me a handful of trash. y me da un montón de basura. And he says, "We're Earth protectors!" Somos protectores de la tierra. That's purpose. Eso es propósito. And I could see it when he was 10 years old, and I can see it now when he's 18 years old. Y lo pude ver cuando tenía 10 años y lo puedo ver ahora que tiene 18. I don't know what he's going to do, but I can see that in him. No sé qué es lo que va a hacer, pero puedo verlo en él. So, in this model of emotional intelligence, there are these 3 steps. Entonces, en este modelo de inteligencia emocional hay 3 pasos. In the blue part, it's like water reflecting. La parte azul es como un agua que refleja. And we take a moment and we tune in and we see, wow, I'm feeling something. There's information for me here. Y tomamos un momento y nos sintonizamos y decimos, estoy sintiendo algo, aquí hay información para mí. And then in the red part, we stop and we say, I have options. Y luego en la parte roja me detengo y me digo a mí mismo, tengo opciones. I can respond in this way, or in this way, or in this way, or in this way. Puedo responder de esta manera o de esta otra manera o de esta otra manera. I might not have infinite options, but I have many options. Puedo no tener una cantidad de opciones infinitas, pero sé que tengo muchas opciones. And then in the green part, for grow and go, Y luego en la parte verde, para el crecimiento y para el movimiento, which of these options am I going to choose? ¿cuáles son estas opciones que voy a escoger? I'm going to give myself to my purpose. ¿Voy a entregarme a mi propósito? I'm not going to focus on my ego. I'm not going to focus on what I want right now. I'm going to focus on serving what's bigger than me. I'm going to focus on investing in what really matters. No me voy a enfocar en lo que quiero en este momento ni en mi ego, sino me voy a enfocar en servir lo que realmente importa. And this sounds really nice and touchy-feely, but it's actually how we get what we want. Pero entonces suena muy simpático y parece muy suave, pero es realmente como obtenemos lo que queremos. It's how we get connection. It's how we get support. It's how we get influence. It's how we get our real strength. Es como obtenemos conexión, como obtenemos apoyo, como obtenemos real fortaleza. When we do this green part, we connect beyond ourselves. Cuando nosotros nos dedicamos a hacer esta parte en el área verde, es realmente cuando podemos ir más allá de nosotros mismos. And then it becomes more clear what is the step to take. Y luego ya se hace más claro cuál es el próximo paso a tomar. And then we do it again because it's a circle. Y luego lo hacemos de nuevo porque es un círculo. So I have some more bad news. Tengo más malas noticias. We've been working on this for 22 years, but we seem to be failing. Tenemos trabajando en esto 22 años, pero parece que estamos fracasando. Because this study that I shared with you earlier says around the globe, emotional intelligence is actually declining. Porque este estudio que estoy compartiendo con ustedes en este momento lo que dice es que alrededor del mundo la inteligencia emocional está disminuyendo. Well, maybe some hope, because actually between 2016 and 17, it stayed flat. Bueno, quizás hay todavía una esperanza porque entre el año 2016 y el 2017 como que se ha estancado ese declive. So in 2020, we'll tell you what happened next. Entonces en el 2020 les voy a decir qué pasa. The reason I think, I don't know, but the reason I think it's going down is because the pressures are going up. No lo sé a ciencia cierta, pero creo que las razones por las cuales está así es porque la presión está en aumento. People feel more lonely than ever in history of recording loneliness. Las personas nunca se han sentido tan solitarias como hoy en día. People feel more stressed. Las personas se sienten mucho más estresadas. 2 years ago, for the first time in the history of this research, young people, adolescents, were even more stressed than adults.
Cuando hicimos esta investigación 2 años atrás, por primera vez en la historia, las personas jóvenes, los adolescentes, eran quienes estaban más estresados que los adultos. And just a few months ago, a new paper came out about mental health for 18 to 26-year-olds, looking at how many people were in such a severe challenge state that they were either committing or trying to commit suicide. Y hace unos meses salió un estudio acerca de personas entre los 18 y 26 años, de que por primera vez en la historia estaban bastante inclinados considerando suicidio o intentos de suicidio. Es un estudio de salud mental. And in this study, in just 10 years, in only 10 years, that group of people has increased by 72%. Y en ese grupo, en los últimos años, solamente este segmento han incrementado en 72%. 70%. 70%. That's a lot of people suffering. 72% es un montón de gente sufriendo. And I don't know, maybe it's because that's the age of my children, but that really hits me. No lo sé, quizás sea debido a que es la edad de mis hijos, pero es muchísima gente sufriendo. And there's some people in this room who are in this age group. Y hay gente en este salón, en este momento, que están dentro de esa edad. What are we doing? ¿Qué estamos haciendo? We're creating this world. This is insane that this is the condition that we're giving to our children. Es totalmente loco e impensable que este es el mundo y esta es la condición que estamos creando para nuestros hijos. We have to change this. Tenemos que cambiar esto. We have to change this. Tenemos que cambiar esto. So how? Entonces, ¿cómo? I want to show you a little video. Quiero mostrarles un pequeño video. What time are we supposed to end? Now? What's the message in this video? ¿Cuál es el mensaje en este video? What do you take from this? ¿Qué tomamos de todo esto? I love it that the guy who steps over the tree and gets in another car, he's in the uniform of a government minister. Me encanta que el tipo que se sube al carro está en un uniforme de gobierno And the policemen are sleeping. y los policías están durmiendo. So what does this say to us?
Entonces, ¿qué nos dice esto a nosotros? This is our challenge. Este es nuestro desafío. Now, can this boy move the tree? Is it possible for this boy to move the tree? ¿Es posible que este niño pueda mover el árbol solo? No, it's impossible. Es imposible. But he goes out there and he's not trying to move the tree. Pero él va allá y no está tratando de mover el árbol. He's not like, oh, let me see if it moves. Huh? No, oh well. Ay, déjame ver si está tratando. Bueno, no importa. He goes out there with his whole heart. Él va hacia mover el árbol con todo su corazón. You want to talk about what is engagement? Quieren hablar acerca de lo que es compromiso. This kid is engaged. Este niño está comprometido. And what happens? ¿Y qué pasa? People come. La gente viene And it's the kids who come. y son los niños quienes vienen primero. And they're not out there saying, oh man, I've got to move the tree in the rain, it's muddy. Y no están ahí reclamando, quejándose de que tienen que mover el árbol. They're laughing. Se están riendo, They're giving themselves. están dándose a sí Their mismos. whole selves are in this. And that is motivating. Están entregados por completo. And that Y eso es unleashes motivador. something. Y eso causa que se impulse algo. And I'm the guy in the car going, oh, honey, do I really have to get out of the car? Y soy la persona que está en el auto diciendo, ay, querida, realmente me tengo que bajar. Okay, I'm going to go. Ok, ya voy. And it's raining. Y And encima, it's muddy. y encima está lloviendo y hay lodo, But they move the tree. pero mueven el árbol. And this movie is actually, there's a whole story in this movie about a long period of struggle between different religious groups in India. Y hay una historia acerca de esta película. Son largos periodos de conflictos religiosos en la India. And what you see in this film is actually Muslims and Hindus and Sikhs working together. Y lo que ustedes ven en el video, de hecho, son musulmanes, hindús y sikhs trabajando juntos. And you see poor people and rich people working together. Y ven gente de condición humilde y gente más pudiente trabajando juntos. And you see women and men and everyone in between working together. Y ven hombres, mujeres y todo lo que hay en medio trabajando juntos. And the words of the song say, walk and the nation walks with you. Y las palabras de la canción dicen, camina y la nación va a caminar contigo. And the last word of the song, Y la última palabra de la canción, cello, shalom. let's go. Let's go. So I want to end by talking about something beautiful. Quiero finalizar diciéndoles algo hermoso. It's a tree that there's no way we can move. Es un árbol que no hay manera que podamos mover solos. Do you know the Sustainable Development Goals? ¿Conocen los objetivos de desarrollo sostenible? So in 2015, with input from over 10 million citizens around the world, the governments of the United Nations agreed on 17 goals that we must achieve. They set specific targets that we must achieve by 2030. En el año 2015, con feedback de más de 10 millones de personas, las Naciones Unidas creó estos objetivos de sostenibilidad referidos a metas que debemos cumplir antes de cierto tiempo. And these are big things. Y son grandes cosas. End hunger, end poverty, education and well-being for every person on the planet. Acabar con la pobreza, acabar con el hambre para cada persona del planeta. That's a tough tree. Es un árbol duro de mover. Maybe can I move it? Who am I? Who am I to try to move that tree? ¿Quién soy yo para tratar de mover ese árbol? That little boy, he's not saying that. Ese pequeño niño no está diciendo eso. Can we move
this tree? ¿Podemos mover este árbol? So, the United Nations is a very big, complicated, bureaucratic organization, and they tend to approach problems like this through policy, which is important. Bueno, las Naciones Unidas es una organización grande, burocrática, y ellos tratan de tomar estos problemas de la manera con políticas. And we just were there a couple months ago for the first ever Emotional Intelligence Conference at the United Nations headquarters. Hace un par de meses, por la primera vez en la historia, estuvimos como representantes de la inteligencia emocional en la sede principal de Naciones Unidas. And I was just there a couple of weeks ago for another conference on youth leadership for the future. Y estuve ahí hace un par de semanas en otra conferencia acerca del liderazgo juvenil. And fundamentally, this is what I've come to see as the most important work that we can do in the world. Fundamentalmente, esto se ha convertido en el trabajo más importante que podemos hacer para crear cambio en el mundo. If we want to move this tree, we're going to need to grow. Si queremos mover este árbol, vamos a tener que crecer. These goals aren't going to get solved through policy. Estas metas no se van a lograr con políticas. These are human problems, and they're going to get solved just like that tree was moved. Estos son problemas humanos y van a tener que ser resueltos de la misma manera en que se movió ese árbol. And if you agree with this idea that all change starts on the inside, then the question is, what are we going to grow on the inside to make that the future? Si ustedes están de acuerdo con esta idea de que todo el cambio empieza adentro de uno mismo, ¿qué vamos a hacer entonces para generar esos cambios? So we have started to align our work with the Sustainable Development Goals. Entonces hemos empezado a alinear el trabajo de la organización con los objetivos de sostenibilidad. And understanding how emotional intelligence can fuel many of these goals. Y entendiendo cómo la inteligencia emocional puede crear el combustible propicio para estas metas. And remember, we work in 175 countries. Y recuerden, trabajamos en 174 países. We're actually a tiny little nonprofit organization. Somos una pequeña organización sin fines de lucro. There are only 60 people who work at 6 Seconds. Solamente tenemos 60 personas trabajando en 6 Seconds. But we have thousands and thousands and thousands of people who are using these tools and methods to make the world better. Pero tenemos miles y miles de personas en todo el mundo usando las herramientas de 6 Seconds y los métodos para crear un cambio positivo. And we're doing that in businesses, we're doing that in schools, we're doing that in communities. And these are some of the connections that we're seeing, that if we can grow emotional intelligence, we can do this kind of work. Y lo hacemos en empresas, en corporaciones, en equipos de todo tamaño, y estos son los pasos con los que podemos aumentar la inteligencia emocional. So I want 2 more minutes. Well, not really. I want 6 more minutes. Bueno, necesito 6 minutos más. I want to spend 2 minutes on this slide Quiero quedarme 2 minutos con este gráfico and come back to the question for you of your own purpose. y regresar a esa pregunta de ustedes acerca de su propio propósito. So I'd like you to turn to the person sitting next to you and talk about what is one of these that inspires you, that you want to work on, that you want to put your heart into, one of these trees that you want to move like that little boy wanted to move that tree. Me gustaría que volteen a la persona al lado de ustedes y hablen acerca de cuál es uno de estos objetivos que les apasiona, que realmente les apasione tanto como el niño moviendo el árbol, Or at least that you are going to help move. o por lo menos de que quisieran ayudar a mover. So what's one of these that excites you, that inspires you? Entonces, ¿cuál es uno de estos que los entusiasma, que los inspira? 2 minutes, go. 2 minutos.
Oh, good. Treinta segundos. 30 segundos. Okay, I'd like you to stop there. Ok, por favor deténganse aquí. I just want you to notice for a moment, how did it feel to have that conversation? Me gustaría que noten por un momento cómo se siente tener esa clase de conversación. We've had several of these little 2-minute conversations, and in all the other ones, you were sort of quietly talking, and this one, it was like this building energy. Hemos tenido varias de estas conversaciones de 2 minutos y en todas han parecido bastante quietos. Sin embargo, de esta puedo notar la energía, la bulla, el ruido. This is the power of purpose. Este es el poder del propósito. Talking about something significant, contributing to something that really matters to us, unleashes our energy. Este es el poder del propósito. Hablando de algo que nos importa, que realmente nos inspira, que realmente nos mueve hacia adelante, lo que hace es liberar ese poder. So as an organization, we said, okay, we're going to really start working on these. And if all change starts on the inside, Entonces, como organización dijimos, bueno, realmente tenemos que empezar a trabajar en todo esto. Entonces, si el cambio empieza desde adentro, what do we need to grow inside? ¿qué necesitamos crecer en el interior? So as you think about that one that you were talking about, Entonces, for you to step forward more fully, more boldly, more strongly, what will you have to grow inside? entonces, si piensan en ese punto del que hablaron, ¿qué es lo que necesitan crecer dentro para poder avanzar de una manera más decidida, de una manera más fuerte? The one that gets me most excited is actually number 17. El que me gusta más es el número 17. I mean, just for me, that's the one that gives me energy. Para mí, es el que me da mucha energía a mí. This idea that we need people all over the world, public, private, everyone, we need to find ways to connect and support and collaborate and make change in the world. That gives me a lot of energy. Esta idea de que podemos colaborar con diferentes personas en diferentes partes del mundo y conocerlas y trabajar juntos me energiza muchísimo. And it also is really challenging for me. Y también es bien desafiante para mí. I'm actually kind of introverted. Soy un poco introvertido. And I actually find this kind of fun, but also really kind of scary. Y entonces encuentro presentarme así en público algo divertido, pero también me asusta un poco. And I like doing research and sitting in my office writing. A mí me gusta hacer investigación, estar sentado en mi oficina y escribir. Talking to people, Hablar con la gente. So if I want to support this, Entonces, si quiero encontrar apoyo para esto, I'm going to need to grow. voy a necesitar crecer. I'm going to need to be more compassionate. Voy a tener que ejercitar más compasión. I'm going to need to learn to connect with people who I don't know how to connect with. Voy a tener que aprender a conectarme con personas con las cuales no me sé conectar. So that's the journey I'm on. Entonces, ese es el viaje, el recorrido que tengo que hacer. And how about for you? Y entonces, ¿qué pasa con ustedes? As you think about the
sustainable development goal that gets you excited, what do you need to grow inside? ¿Qué pasa con ustedes? Que si piensan en el marco de los objetivos de sostenibilidad, ¿cuáles son esas cosas que tienen que crecer dentro de ustedes mismos? And as you grow that, what happens? Y según va creciendo eso, ¿qué es lo que sucede? As you become more courageous, as you become more clear, as you become more optimistic, as you become more compassionate, Se vuelven más valientes, más compasivos, más apasionados. what happens to the people around you? ¿Qué pasa con las personas alrededor de ustedes? You are leading. Ustedes están liderando. That's what it means. Eso es lo que significa. So at the beginning, I asked how many of you see yourselves as leaders? Entonces al principio yo les pregunté, ¿cuántos de ustedes se ven a sí mismos como líderes? And I'd like to know now, how many of you see yourselves as leaders? Y ahora me gustaría preguntarles de nuevo, ¿cuántos se ven como líderes? And I shared with you earlier about engagement, and I asked you, would emotional intelligence be an important part of engaging people? Y compartí con ustedes acerca del compromiso y cómo la inteligencia emocional es esa parte tan vital del compromiso. So what do you think now? If we're going to increase that 22%, how important is emotional intelligence? ¿Y qué piensan ahora? Si vamos a mejorar ese 22%, ¿qué tan importante es la inteligencia emocional para eso? Do you think it's important? ¿Piensan que es importante? Me too! Yo también. So, last thing I want to share with you. La última cosa que quiero compartir con ustedes. One of the projects that we're doing as an organization for this, I want to invite you to join. Quiero invitarlos a participar en uno de los proyectos que estamos realizando como organización. And this is a project that we're doing in partnership with UNICEF World Children's Day. Este es el Día de los Niños, que es un proyecto que estamos haciendo en asociación con UNICEF. And we actually have had many volunteers in Peru and in Chile and in Venezuela and in Mexico and in many other places in Latin America. And as I said before, actually in 175 countries participating in this project. Y en el pasado hemos tenido gran cantidad de voluntarios en el Perú, en Chile, en México, en Venezuela y en otros países en Latinoamérica y en general en los 174 países en los que nos encontramos. It's called the Pop-Up Festival. Se llama el Festival Pop-Up. And what you do is you sign up here. Y lo que hacen es, se pueden inscribir en esa liga. And then you get a free kit of activities that are games you can play to learn about emotions and the Sustainable Development Goals. Y con eso lo que van a hacer es que una vez que se inscriban van a obtener una cantidad de juegos, un kit con juegos y actividades donde van a poder aprender como jugando habilidades socioemocionales. And then you get some people together, kids, adults, both together. Lo que pueden hacer es reunir personas juntas, tipo niños, niños con sus padres, educadores. And pop! It's a festival. Y POP es un festival. So the kit includes really fun, creative activities that are coloring and card games and materials to play with these ideas and to celebrate the power of emotions and to raise awareness about these skills. Estas actividades están diseñadas para crear conciencia y para celebrar el poder de las emociones. Son actividades fáciles de usar, fáciles de implementar, no requieren materiales difíciles. And the focus is on World Children's Day, but we have people doing this in companies, in universities, just with adults as well. El enfoque es en el Día de los Niños, pero actualmente tenemos compañías y tenemos grupos que están dedicándose a eso y que se lo están ofreciendo. So I want to tell you personally what's happened for me in this project. Quiero contarles personalmente cómo ha sido este proyecto para mí. As I've seen the way people respond to this,
I have become really optimistic about the future. Como he ido viendo cómo las personas han respondido a este proyecto, me he ido volviendo más y más optimista acerca del futuro. This, for me, is an example of what happens when we work together to do something important. Esto para mí es un real ejemplo de qué es lo que podemos conseguir cuando nos juntamos y trabajamos en lo que importa. Last year, we had 6,000 volunteers share this with 850,000 children and adults. El año pasado tuvimos 6,000 voluntarios compartiendo con 800,000 personas en todo el mundo. And this year, we'll have over 10,000 volunteers sharing with 1.5 million children and adults. Y este año esperamos tener 8,000 personas compartiendo con 1,500,000 de personas en todo el mundo. All for free, Y todo es gratis, for no personal gain. sin ninguna ganancia personal. And I see these people sending in these pictures and sending these comments and saying, I got to have this beautiful conversation with children. Y en las redes veo personas compartiendo las fotos y diciendo, he tenido esta hermosa conversación con un niño. And for me, whether you do this activity or not, what I want you to hear is the power of stepping forward to something and saying, okay, let's do it. Let's move the tree. Y para mí, sea o no que hagan esta actividad en particular, lo que quisiera ver es que tomen el coraje de moverse hacia adelante y digan, bueno, voy a hacer esto con toda pasión. The changes that we need to make are complicated. Los cambios que necesitamos hacer son muy complejos. And it's not clear how we're going to get to a sustainable future. Y no es claro cómo es que vamos a llegar a tener un futuro con sostenibilidad. But if we start walking in this journey, it will become more clear. Pero si empezamos ya a caminar en este trayecto, todo se va a volver más claro. And this is the power of purpose. Y este es el poder del propósito. When we step forward with purpose, other people want to join. Cuando nosotros avanzamos con propósito, otras personas quieren unirse a nosotros. And that is what it means to be a leader worth following. Y eso es lo que significa ser un líder que vale la pena seguir. So, I want to say thank you very much for your leadership. Quiero agradecerles por su liderazgo. And I want to say thank you to the university for having us here, and thank you to Fiorella for being the director of 6 Seconds in Latin America. Y quiero agradecer. ¿Entendieron? And I look forward to seeing you next time. Y me encantaría verlos la próxima vez. Thank you.